alivia mi tristeza, me quita todo afán. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará. Es mi fuerte y poderoso protector. Del mal yo me separo y de la vanidad para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiado en Cristo puedo resistir. La victoria me asegura y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá, y entre tanto me prepara un hogar. Damos gloria al Señor porque nos concede el privilegio de compartir su palabra. Estamos predicando positivamente salmos y hoy vamos a ver el Salmo 73, sus 28 versículos, bajo el título Reacciones ante la maldad. Reacciones ante la maldad. Vamos a leer juntos esta parte de la palabra del Señor. Salmo 73. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos les saltan de gordura. Logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí y las aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Pues he sido azotado todo el día, castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de los hijos se engañaría. Cuando pensé saber esto, fue duro trabajo para mí. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto el bien del Señor mi esperanza, para contar todas sus obras. Bueno, pues gracias Señor por su palabra. El Salmo 73 es una pieza muy bella respecto a la reacción que tenemos cuando la gente que es mala, que tiene perversidad en su corazón y bueno, de manera muy a nuestra percepción personal prosperan. Cuando nosotros vemos que a los malos les va muy bien, tenemos algunas reacciones. Posiblemente no estas tres que tenemos hoy, pero habrá reacciones en cuanto a esa maldad. Sin embargo, la palabra de Dios nos da una base, porque nosotros tenemos que reaccionar de manera que glorifiquemos al Señor. Tenemos que recordar algo respecto a Asaf. Decíamos en la semana pasada que fue un levita, un cantor, estaba especializado en tocar los címbalos dentro del coro dirigido en los tiempos del rey David, y entonces era un hombre que conocía la palabra, era un hombre de buen testimonio y era un hombre que pudo desarrollar esa visión respecto a cuando la gente mala está prosperando alrededor. Recordamos que en 1 de Crónicas 6:39 se nos dice que era de los levitas nombrados por David. Entonces era un hombre importante entre la familia levita del sacerdocio y aparte estaba en el entorno musical. 1 de Crónicas 16:5
7 y 37, también dice que estaba cerca del arca, donde estaba puesta en una tienda muy sencilla en el tiempo de David, el arca del pacto. Entonces él estaba cerca de ese lugar para adorar a Dios. Y dice que dirigían al pueblo. Dirigen al pueblo a la adoración, dirigen al pueblo para estar en comunión con el Señor. Y es algo así muy gráfico que dice que tenían que confesar y loar a Jehová, el Dios de Israel. Entonces, cuando habla de confesar, damos cuenta de un testimonio. Era gente que daba testimonio de Dios, y loa o loar, en este caso lo hacen, es como una alabanza. Tenían que dar alabanza al Señor. Y también dice que recordasen. Entonces ellos tenían que estar haciendo memoria de las grandes obras de Dios al momento de cantar, de componer. Decíamos, Asaf compuso 12 salmos. Entonces es un hombre que tiene una gran profundidad con el Señor, y sin embargo a este hombre le llegó a afectar la prosperidad de la gente que está en maldad. En los salmos que él escribió son el Salmo 50 y del 73 al 83. Entonces en estos salmos él está profundizando el conocimiento del Señor. En el Salmo 74 apela contra Dios para estar en contra de los enemigos. Decíamos, son salmos imprecatorios. Él reconoce que los enemigos tenían que ser reducidos por Dios. En el Salmo 75 dice que Dios abate al malo y exalta al justo. Habla de la perfecta justicia de Dios. Salmo 76 dice que Dios da la victoria y juicio. Entonces ahí desarrolla ese concepto del juicio de parte de Dios y la victoria que Dios concede. Salmo 77 es una meditación sobre los hechos poderosos de Dios. Definitivamente se dedica a estar exaltando el nombre de Dios. Salmo 78 habla de la fidelidad de Dios para un pueblo infiel, en este caso Israel. Entonces tiene muchos temas. Salmo 79, hay un lamento por la destrucción de Jerusalén, aunque a él no le tocó en este momento histórico, pero él estaba profetizando la destrucción de Jerusalén y la presenta como un lamento. Salmo 80, una súplica por la restauración, una forma de pedir a Dios que nos levante cuando estamos derribados. Salmo 81, la bondad de Dios y la perversidad de Israel nuevamente. Un Dios bueno e Israel que era un pueblo malo. Salmo 82, una amonestación contra los juicios injustos, o sea, habla de la justicia. Salmo 83, una plegaria donde pide la destrucción de los enemigos de Israel. Nuevamente un salmo imprecatorio, decimos, una composición donde se pide que Dios detenga o incluso destruya a los enemigos. Entonces es un hombre que tiene al menos 12 o 13 temas muy distintos en salmos, pero con esta profundidad y conocimiento de Dios, siendo un levita, estando cerca del arca del pacto, recordando, loando al Señor, dando testimonio, en su corazón sintió una falta de comprensión respecto a por qué prosperan los malos. Entonces puede ser que nosotros también tengamos algunas reacciones ante la maldad. Vamos a considerar entonces esas 3 reacciones ante la maldad que están aquí en el Salmo 73. La primera reacción ante la maldad es equivocación. Salmo 73, del 1 al 20. Nos damos cuenta de que es una reacción equivocada por cómo desarrolla el texto. Salmo 73, 1 dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. La forma en que empieza este gran escritor de Salmos está reconociendo al Señor. Dice, Dios es bueno para con Israel. Esta ciertamente habla de una convicción, una certeza. Entonces él dice, estoy totalmente convencido de que Dios es bueno para con Israel. Este pueblo que a veces era fiel, a veces era infiel, incluso en los escritos de Asaf, él reconoce que finalmente, aunque el pueblo sea fiel o infiel, Dios permanece con esa fidelidad. Y dice, para con los limpios de corazón. Entonces, así como reiterando el carácter de los que están bien delante de Dios, los que están limpios de corazón son los que están en santidad. Son los que tienen un corazón que alaba al Señor, que lo van limpiando de toda la perversidad, de toda la contaminación, de toda la conducta pecaminosa, y tienen un corazón limpio para el Señor. 73.2 dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Entonces habla aquí de un cambio de estar alabando al Señor que es fiel para con Israel, y dice, casi yo me estoy resbalando. Por poco puedo caer porque no tenía el concepto adecuado de por qué prosperan las personas que son malas. Entonces decíamos que un hombre conocedor de la palabra, un escritor, un músico, un levita pues destacado, finalmente también sintió una falta de equilibrio cuando veía la maldad. Por eso dice de una manera muy metafórica, casi me resbalé, casi mis pasos resbalaron. Hay un movimiento con inseguridad, hay un movimiento peligroso que puede llevar a una caída, y entonces él decía, estuve mal cuando tuve esta percepción. Versículo 73.3 habla de la envidia.
Dice, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Este versículo es medular en el Salmo porque está hablando de lo que sintió Asaf cuando vio que las personas arrogantes prosperaban. Recordamos aquí que una persona arrogante es la que desprecia a los demás. Eso es algo arrogante, despreciar a los demás. Vio personas que prosperaran en lo económico, en lo militar, en lo político, y que eran arrogantes, que despreciaban a los demás. Esas personas generan ese tipo de sentimientos. Y dice, eran no solamente arrogantes, sino que estaban prosperando y son impíos, viendo su prosperidad de estos impíos. La palabra impío quiere decir que no tiene respeto por Dios. Una persona que no tiene respeto por Dios. Entonces, son personas que tienen una mala conducta hacia las personas y hacia Dios. Hacia las personas son arrogantes, o sea, son gente que desprecia, y hacia Dios no tienen respeto, son impíos. Sin embargo, están prosperando en lo material. Dice el 73:4, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. Aquí habla entonces de la fortaleza que pueden llegar a tener las personas que están en perversidad. Y recordamos que es un tema muy pues común en varios libros de la Biblia, que cuando la gente prospera no es sinónimo de aprobación por Dios. Finalmente hay una fortaleza, hay una prosperidad, y Dios en su momento va a llamar a cuentas a cada persona. No tenemos nosotros que estar afectándonos por la prosperidad o por la fuerza física que aparentemente tienen. Dice que tienen un vigor entero y no tienen congojas por su muerte. Y tenemos que recordar que en la línea de la vida, esas personas, esa fortaleza y esa prosperidad puede cambiar. No es seguro que permanezca, por lo menos la fortaleza física con la edad va decayendo, va declinando cada persona. Entonces hay una percepción equivocada porque no tenía la visión de Dios. 73:5 dice, no pasan trabajos como los otros mortales y son azotados como los demás hombres. Entonces aquí habla de que esas personas no tienen conflictos aparentes. No tienen conflictos aparentes. Cuando dice trabajos, se refiere a todo tipo de afanes que tenemos, la prisa, la escasez, la preocupación cuando no tenemos suficiente para nuestras necesidades o estamos enfermos o hay alguna necesidad muy fuerte, tenemos algunos afanes, tenemos todos afanes. Y dice aquí en esa percepción que Asaf tenía, estas personas no pasan trabajos como los demás mortales aparentemente. Decimos otra vez, temporalmente. Y cuando dice, ni son azotados como los demás hombres, habla de la justicia. Recordamos que en los tiempos del Antiguo Testamento a las personas se les podía azotar. Según la ley en algunos países, azotar a una persona, normalmente con varas, era lo más común. Había otros azotes un poco más complicados o más dolorosos, pero dice, cuando son azotados, habla de un castigo por la autoridad. Entonces, no son azotados como los demás hombres, quiere decir que la ley no se aplica a ellos. Las personas que aplican la ley, como son tan poderosos en lo económico o físicamente, a la apariencia que tenemos de ellos, entonces dice, bueno, ellos parece que no son aplicada la justicia para ellos, no son azotados como los demás hombres. 73:6 dice, por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Entonces tienen un sentimiento de superioridad. Recordamos las personas cuando tienen fortaleza física, cuando tienen fama, cuando tienen riqueza, parece que son muy soberbios, ¿no? La palabra los describe así, que son muy soberbios. Dice, la soberbia los corona. O sea, finalmente es una manera permanente, como de premio para ellos, ¿no? El ser soberbios parece para ellos como un premio. Sin embargo, la soberbia nunca es aprobada por Dios. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Dice, se cubren de vestido de violencia. O sea, es una manera simbólica de decir que ejercen violencia, ¿verdad? El vestido de violencia es algo metafórico también, y esto quiere decir que también entonces ellos hacen violencia contra otros, lastiman, disminuyen, asesinan, derrotan a otros. En las guerras recordamos cuando el tiempo de David, y dice, estas personas se cubren de vestido de violencia. Parece que la violencia es característica de ellos. Soberbios, poderosos y muy violentos. Esto es así como características muy comunes en las personas que están lejos de Dios. Dice el 73:7, los ojos les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Incluso describe como personas obesas. Recordamos aquí, la gordura es así un exceso en los alimentos, un exceso en la ingesta, y esto es como un abuso también. No debe de suceder, pero cuando alguien está comiendo en exceso porque tiene riqueza, porque tiene poder, porque siente que puede
pues así atravesar cualquier norma normal de la alimentación que deberíamos tener todos. Dice, entonces están así como que los ojos les saltan de gordura. Habla de una manera muy, pues así descriptiva respecto a esa abundancia que aparentemente siguen teniendo. Esa no es una bendición, la gordura no es un sinónimo de algo de fuerza. Sin embargo, estas personas tienen esa obesidad y está como parte de su carácter, de la línea de abusos en la que se mueven. Dice, logran con creces los antojos del corazón, o sea, tienen excesos. Todos tenemos antojos del corazón. Sin embargo, los antojos del corazón que Dios ordena en su palabra para nosotros, en su momento, en la edad, en la circunstancia que vivimos, todos tenemos deleites personales. Sin embargo, estas personas, dice, con creces, o sea, de manera muy abundante, de manera excesiva, por eso decimos que son excesos, tienen los antojos del corazón, o sea, finalmente todo lo que la gente anhela disfrutar, ellos lo tienen en abundancia. No hay una medida en ese consumo que tienen de algunos bienes o algunos placeres muy, muy carnales. 73.8 dice, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería. Entonces, la forma en que hablan también, no solamente la apariencia personal o el exceso, sino que se están burlando. Recordamos que mofarse es burlarse. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. O sea, hacen planes. Además de que se están burlando, hacen planes para hacer violencia. Otra vez la palabra violencia. Es gente que acude a la fuerza física, que acude al abuso, que acude al maltrato y esta malicia que tienen para estar planeándolo. No solamente lo hacen, sino que lo están planeando. Se están deleitando en hacer mal, en violentar, en lastimar el derecho de otros. Y bueno, hablaríamos incluso aquí de una conducta pues delictiva, ¿verdad? Una conducta delincuencial. Pueden ser delincuentes incluso. Dice, hablan con altanería, o sea, recordamos ahí que están desafiando a la autoridad de Dios y menospreciando a los demás. 73.9 dice, ponen su boca contra el cielo, su lengua pasea la tierra. Entonces, Asaf está viendo muy insistentemente cómo son las conductas de abuso. Ahora es en contra de Dios. Dice, ponen su boca contra el cielo, se están blasfemando, son irreverentes en contra de Dios, fácilmente niegan la existencia de Dios o fácilmente dicen que Dios es imperfecto, que están criticando a Dios. Pueden ser que crean en Dios de alguna manera o no. Pueden ser de alguna forma religiosa o pueden ser ateos, pero dice ahí con esa libertad de ellos ponen su boca contra el cielo, o sea, es como atacar. Estar atacando todo lo que es del cielo se refiere a Dios definitivamente, ¿no? Entonces están blasfemando con el Señor, son irreverentes, no tienen perdón, no tienen respeto al Señor. Dice, su lengua pasea la tierra, o sea, hay una presunción. Estas personas presumen su maldad, presumen su abundancia, presumen su poder, la prepotencia que tienen y el abuso que están infligiendo en otras personas. Dice el 73.10, por eso Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Este versículo 10 es como un descanso espiritual en esa observación que tiene Asaf, incluso un poquito excesiva, está viendo demasiadas cosas en los malos. Él tiene un descanso espiritual cuando dice, Dios hará volver a su pueblo aquí. O sea, habla del pueblo de Dios Israel como una vindicación. Dios va a bendecir a su pueblo, Dios los hará regresar a la tierra de Palestina donde debían estar. En el tiempo de David, Israel estaba exactamente en Palestina, no estaban todavía en el cautiverio. Pero Asaf dice, hará volver Dios a su pueblo aquí como una seguridad. Además de ver toda esa maldad y abuso, exceso, violencia, dice, yo sé que el pueblo de Dios va a ser protegido. El pueblo de Dios puede regresar a su lugar. Cuando dice, aguas en abundancia serán extraídas para ellos, habla de una provisión. Recordamos las aguas como la base para la alimentación, para la agricultura, para la vida. Entonces dice, estas aguas en abundancia, o sea, van a tener mucha agua. Como recordamos que la tierra de Palestina es muy desértica. Alguien que encuentra aguas en abundancia es como una expresión de la abundancia que Dios da. Dice entonces, aunque hay esa maldad y ese abuso, esa violencia, el pueblo de Dios es protegido, es bendecido y va a regresar. A veces el pueblo de Dios puede ser víctima de esos abusos, pero finalmente, si estamos en justicia, Dios nos pondrá en el lugar o nos va a bendecir. O finalmente, en la misma eternidad, cuando Dios nos pueda vindicar, seremos bendecidos, aunque aquí hayamos sufrido muchas situaciones de abuso. Dice el 73.11, y dicen, ¿cómo no sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo, o sea, están dudando de la omnisciencia. Entonces, estas personas que dudan de Dios, de sus características, la omnisciencia, dicen, ¿cómo sabe Dios? O sea, si Dios existe, finalmente es posible que no sepa, que Él no pueda tener todo el conocimiento. Entonces, hay una contradicción ahí, porque nosotros conocemos que Dios es todopoderoso.
Todos los atributos de Dios son muy claros en la palabra, desde el Génesis hasta Apocalipsis. Pero estas personas están hablando de Dios sin conocerle, por supuesto sin tener una relación con Él, y están negando que Dios conozca todo, porque piensan no ser castigados. Ellos piensan que Dios no ve la maldad, que es opuesto a lo que dice la palabra del Señor, porque Dios va a castigar la maldad de todos. Dice el 73:12, y aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Entonces vuelve a analizar mucho cómo son las conductas de estos impíos, ¿no? Dice, al decir, he aquí, es una forma como de presentar algo que hay un testimonio evidente, algo que no se puede negar. No se puede negar el abuso, no se puede negar el exceso no se puede negar esa maldad que tienen y son impíos. Finalmente, decíamos, están desafiando a Dios. Dice, y sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Parece que sin ser turbados habla que no tienen una alteración. Están teniendo negocios o puede ser que tengan herencia o a través del manejo de delitos se están haciendo una riqueza aparentemente fácil. Siempre decimos, esa es aparentemente porque nunca un delito puede ser algo como un medio para tener bienes. Solamente nuestro trabajo, solamente la administración, la preparación es lo que Dios nos ha dado a nosotros para poder adquirir cualquier bien en lo material. Pero esas personas que acumulan riqueza incluso, dice, sin ser turbados del mundo. Ya decíamos, posiblemente no se aplicó a ellos lo que debe hacer la justicia. No se aplicó a ellos lo que deben ser las normas para que todos trabajemos y prosperemos. En un momento, pues decimos con mucho trabajo, con mi buena administración, pero estas personas no tienen esos afanes y parece que les está yendo muy bien en lo material. Dice 73:13, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Entonces, este texto habla de la manera extrema en que Asaf le alteró la prosperidad de los malos. Diríamos, finalmente, nos altera también a nosotros. Cuando nos altera la prosperidad de los malos, es el peor pensamiento que podemos tener. Cuando dice, he limpiado en vano mi corazón, o sea, no hay fruto en mi santidad, no hay fruto en mi conversión, no hay fruto en que yo sea creyente. Esa es la visión muy carnal que llegamos a tener, porque finalmente Dios nos va a dar el fruto en su momento y estamos sembrando a largo plazo, decimos. Nosotros como creyentes hacemos siembra a largo plazo. Tenemos que trabajar mucho, tenemos que esperar, tenemos que tener tiempo, tenemos que tener paciencia y mucha honestidad en todo lo que hacemos, pero no podemos llegar al punto de decir, pues no he sido alguien inteligente al manejarme con esta honestidad, porque parece que estos son más inteligentes, que están tomando algunas riquezas totalmente impías, dice, y lavado mis manos en inocencia. O sea, cuando estamos en la inocencia, hablamos de la santidad. He lavado mis manos en inocencia, o sea, he sido alguien santo y he limpiado mi corazón. Ahí describe la fe de una persona, o sea, alguien que limpió su corazón, va quitando todo lo malo, todo lo perverso, todo el pecado, está bien delante de Dios. No importa que no tenga provisión económica abundante, no importa que no tenga una gran abundancia como los que están ahí descritos como malos, y cuando dice, y he lavado mis manos en inocencia, o sea, ser inocente ante Dios es lo finalmente importante, porque cuando Dios nos juzgue, no va a ser importante cuánto dinero se acumuló o cuántos bienes se tuvieron, sino la santidad del corazón. Finalmente, el día que nos vamos con el Señor, no tenemos nada que llevarnos. Toda esa riqueza que aquí se disfruta, que aquí se anhela tanto, se va a quedar. Y finalmente, la persona solamente queda delante del Señor y lo que debe de quedar es nuestra justicia. Entonces, aquí Asaf todavía tiene un concepto equivocado. Por eso decimos que es una equivocación. Todo el punto 1, que son 20 versículos, dice el versículo 14, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Entonces, habla de que a él sí se le aplicó la justicia. Cuando dice, he sido azotado todo el día, en algún momento la justicia se aplicó a él y la persona que aplicaba la justicia lo encontró culpable. Y podían haberlo azotado. Cuando dice, he sido azotado todo el día, no sabemos si es metafórico o es literal. Puede ser más bien literal en este caso, que a un creyente le vaya como que una justicia aplicada para alguna situación que se encontró. Aparentemente Asaf no había cometido cosas malas, pero dice, he sido azotado. Cuando decimos a alguien inocente, a quien le aplican la justicia, bueno, pues entonces está siendo víctima, pero dice, y castigado todas las mañanas. Es interesante notar que no fue un momento o un evento, dice, he sido azotado todo el día y todas las mañanas. Un tiempo largo, la injusticia parece aplicarse a los creyentes, es un sufrimiento constante. Y sin embargo, dice aquí ese escritor, tengo que alabar a Dios porque sí voy a ser justo ante Dios y ante la autoridad humana también. Dice el 73:15, y si dijere, yo hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos se engañaría. Entonces hay una reflexión respecto a la imitación del pecado.
Este es un punto crucial también en el Salmo, porque hay ocasiones en que el creyente piensa que si esas personas con deshonestidad tienen tanta riqueza, entonces la deshonestidad puede ser un camino. Sin embargo, es totalmente equivocado. Por eso vemos de aquí que el Espíritu Santo empieza a darle una dirección a Asaf y dice, si dijere, hablaré como yo, se los voy a imitar. Voy a estar haciendo esa injusticia, voy a hacer ese tipo de delitos, ese tipo de violencia. Ese sería el peor pensamiento. El peor pensamiento. Y dice, he aquí, a la generación de tus hijos engañaría. Habla de que mentiríamos ante el pueblo de Dios. En el momento de Asaf sería al pueblo de Israel. El pueblo de Israel que tenía que ser un pueblo santo. Dios los llamó para que fueran santos, no específicamente porque quisiera viera algo especial en ellos, es la pura gracia de Dios, pero Dios los levantó para que fueran santos. Y decía aquí Asaf, si yo imito a los malos y mi pensamiento es hacer así deshonestidades, engañaría a tus hijos. Habla entonces de la comunidad de la fe. Vivimos todos en una comunidad de fe y personas que están esperando santidad de nosotros. Y en el caso de Asaf era el mismo concepto. Dice el 73:16, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Aquí empieza el discernimiento. Cuando dice para saber esto, habla de un momento de reflexión, donde se dio cuenta que esa maldad tan grande que veía alrededor no es el camino. Aunque tengan prosperidad, aunque sean aparentemente gente importante, que tengan acumulación de bienes, dice, no es bueno esto, fue duro trabajo para mí. El reconocer que estamos mal en esta equivocación de percibir como que los malos siempre les va a ir bien, porque finalmente van a ser juzgados por Dios, ¿no? Entonces tenemos que ver que esto es un duro trabajo para nosotros. Es decir, no voy a llegar a un punto de imitar lo malo. Dice muchas veces la palabra, ¿no? Que no nos venza lo malo, sino que con el bien venzamos el mal. Dice el 73:17, hasta que entrado en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Entonces fue en un momento en el santuario de Dios. Y recordamos a Asaf, el levita, que sonaba los címbalos, que era compositor, que era de los principales en su grupo de levitas, que estaban cerca incluso del arca del pacto, para recordar y loar el nombre del Señor. En el santuario de Dios, en la comunión con Dios, fue que él reconoció. En la adoración allí el fin de estas personas. Entonces la adoración puede ser un medio también para que nosotros crezcamos espiritualmente, no nada más una exaltación que es básico, sino que también ahí en la alabanza al Señor, en la comunión con el Señor, en la meditación con su palabra, nos damos cuenta del fin de ellos, ¿no? Y dice así, de una manera muy descriptiva, cuando entré en el santuario, empecé a tener discernimiento. Empecé a darme cuenta de que el fin de esas personas no es lo que yo estaba pensando. Por eso es la equivocación. Dice el 73:18, ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Entonces Asaf se da cuenta ahora de la verdad espiritual. Estas personas que prosperan tanto, que tienen tanta importancia económica, tanta abundancia, dice, están en deslizaderos. O sea, no es seguro el camino en el que están yendo. Va a haber inseguridad, va a haber caídas. ¿Cuántas personas que tienen prosperidad económica material exagerada han caído? Por muchas formas de corrupción, de abuso, de cómo el corazón se llena de perversidad. Entonces, estas personas no es lo principal. Que tengan una abundancia y que sea el modelo, finalmente nos damos cuenta de que si es una abundancia con maldad, está como en un deslizadero. La abundancia puede darse cuando hay justicia. Personas que de veras alaban al Señor y trabajan muy duro, puede ser que tengan una prosperidad. Sin embargo, la gente próspera que habla aquí son impíos, por eso abusan, por eso son violentos. Dice, en asolamiento los harás caer. La palabra asolamiento es destrucción total. Es como derribar una ciudad, eso es un asolamiento. Entonces dice, van a ser totalmente destruidos. Así como están de grandes, de prósperos, incluso dice obesos, parece que fuertes y parece que con un plan de mucha riqueza de un tiempo prolongado, finalmente van a caer. Y eso es lo que pasa con todas las personas, ¿no? Cuando llega el tiempo de nuestro declive, pues nos vamos a caer, vamos a perder aquello que parece ser seguro. Dice el 73:19, como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. Entonces, Asaf tiene la visión completa. Ahora dice, de repente han sido asolados. Recordamos otra vez la palabra, asolados, destruidos. O sea, en el momento en que el Señor los llame a cuentas, van a caer. No importa la abundancia económica que alcance, no importa la relevancia política o la relevancia en lo que es lo material, están sin nada delante del Señor, porque van a ser juzgados. Entonces van a ser asolados. No importa el abuso que cometieron, los atropellos, no importa la violencia, incluso los delitos que hayan cometido. Esas personas están mal delante del Señor y van a ser juzgados. Y se perecieron, se consumieron en terrores. Entonces, aquí nos da el fin de todas las personas, perecieron, o sea, van a morir.
Eso es lo que a veces olvidan los que están llenos de maldad o de juventud o de fuerza, que piensan que siempre van a estar así. Sin embargo, si llegamos en el avance de la vida normal, vamos a llegar a la muerte. Y la muerte solamente podemos llegar convertidos y convencidos, firmes en las cosas de Dios. Puede ser con escasez o abundancia material, eso es algo secundario, pero lo que es básico es que estemos firmes en las cosas de Dios. Porque esas personas que perecieron y se consumieron de terrores, o sea, van a tener mucho miedo delante de Dios. Finalmente ese miedo llega porque van a ser juzgados. Y ahí no hay ninguna defensa, no hay ningún pretexto. Dios va a juzgar la maldad de estas personas. Dice el 73:20, como sueño del que despierta, así Señor, cuando despertares, menospreciará su apariencia. Entonces habla del juicio de Dios. Cuando llegamos al discernimiento, que es el creyente que está madurando, el concepto ya no está viendo como que esa prosperidad, esa abundancia, esa riqueza abundante parece ser la meta, ahora se da cuenta de que la meta tiene que ser la santidad y la meta tiene que ser estar bien delante del Señor. Dice, cuando tú despertares, Señor, recordamos es simbólico, Dios no despierta, Dios está siempre vivo, siempre con todas sus facultades, pero dice aquí como cuando alguien despierta de un sueño se desvanece la idea. Esa imagen que tenemos mental en ese momento va a desvanecerse. Así el sueño no fue cierto, fue algo que se va a quitar. Finalmente parece que estas personas no es cierto que su abuso, su abundancia era la base, va a ser como un sueño. Estos ricos, estos millonarios, estas personas poderosísimas, ya la gente después no se acuerda de ellos, porque finalmente son quitados porque no fueron justos. Y dice, cuando despertares, menospreciará su apariencia, o sea, es el juicio de Dios. Dios va a juzgarles y va a quitarles esa aparente abundancia. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a pasar de la equivocación? Recordamos que Dios es bueno con nosotros. Dios siempre es bueno con nosotros, que tenemos un riesgo cuando vemos la prosperidad de las personas y tenemos que aprender a madurar, que no anhelemos la prosperidad en sí, sino que trabajemos muy duro, que estemos administrando muy bien para que Dios nos bendiga en todo, pero siempre dando prioridad a la comunión con el Señor. No es lo primero en la abundancia económica, no es lo primero el tener una riqueza, primeramente es la abundancia del corazón delante del Señor. Dice además que hay mucha apariencia. Esas personas en apariencia no sufren, porque realmente cuando analizamos la vida de personas muy prósperas, muy pudientes en lo económico y en lo político, incluso en lo artístico, son personas que tienen igual sufrimientos. Tienen pérdidas, tienen dolores, tienen enfermedades, pero siempre tienen una imagen. Por eso decimos que son vendedores de imagen. Parece que no pasa nada, sí pasa. Van a pasar cosas y seguirán pasando mientras su corazón siga lleno de perversidad. Aunque sean arrogantes y agresivos, aunque parezcan muy satisfechos, aunque parezcan muy fuertes, Dios va a detener los planes de ellos. Y recordamos que Dios nos ama como su pueblo. Dios nos va a proteger y bendecir, solo que nos mantengamos en santidad. Sigamos el ejemplo de Asaf de discernir, de pensar, de detenernos a ver exactamente que esa abundancia material es solamente efímera, no es la base. Es así como algo que se va a ir. Y finalmente cuando se tiene, se disfrute, cuando no se tiene, no nos hace falta. Estamos muy bendecidos en lo espiritual. Dios es la principal necesidad que tenemos. Y otras riquezas que tenemos espirituales, morales y familiares que en el mundo no son muy importantes, pero para Dios sí. Decimos, para Dios es lo opuesto, ¿no? La antítesis es Dios. Al mundo le interesa la fama, la riqueza, la acumulación. A Dios le interesa la santidad y la bendición y pues la provisión que Él nos va dando. Y estos pecadores que decimos van a ser juzgados en su momento y pues el plan sería orar por ellos, ¿verdad? Hablarles de Cristo y estar orando para que se conviertan porque siguen en esa ceguera. Pero dice la palabra que van a ser desvanecidos como un sueño. Una segunda reacción ante la maldad es enojo. Salmo 73 del 21 al 24. Asaf, además de que estuvo con esa equivocación, ahora también se enoja al ver cómo siguen prosperando y parece que es cíclico, así en nuestro corazón, el ver esa prosperidad en las personas no creyentes. Dice 73:21, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Entonces, Asaf es muy honesto en lo que sentía. Dice, mi alma estaba llena de amargura. Si estoy observando la riqueza y la fama y el poder y el abuso y la violencia de esas personas, voy a sentirme como amargado. Finalmente, porque no estoy viendo a dónde debía de ver, que es ver las cosas de Dios y lo espiritual y su palabra. Y dice aquí, en mi corazón sentía punzadas, habla entonces de un dolor físico también. Habla de un decaimiento emocional y también de reacciones físicas. Todo esto puede ser parte del mismo dolor, de la aflicción.
Pero estaba Asaf totalmente equivocado, porque Dios quería que viera hacia otra parte. Dios quería que viera hacia la santidad, como veremos enseguida. Dice el 73:22, tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Entonces Asaf reconoce la torpeza que decíamos, honestidad de un hombre de palabra, de salmos, un escritor, un levita, un músico, un hombre de adoración al Señor, llegó al punto en que se sentía muy torpe. Dice, y no estaba entendiendo el fin de esas personas que finalmente tienen esa riqueza, esa abundancia, tienen esa prosperidad, y sin embargo esa no es la base de la vida. Eso va a pasar y eso hace mucho daño al corazón de la persona si no tiene a Dios. Dice, era como una bestia, no tenían entendimiento. Se sintió como sin entendimiento. Un hombre que tenía tantas habilidades se sintió así, muy torpe y sin entendimiento delante de ti. 73:23 dice la permanencia. Con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha. Aquí entonces, Salmo 73:23 habla de la presencia de Dios, que sostiene, que bendice, que dirige en medio de esa confusión y equivocación que tenía, ese enojo que sintió Asaf. Y dice, yo siempre estuve contigo. Qué importante que el creyente no sea parte de Dios. Que además no tenemos que estar enfocándonos en cuánto ganan o cómo mueven dinero, cómo mueven negocios. Ese no es nuestro enfoque. Nuestro enfoque es los asuntos del reino, lo espiritual, la salvación, la bendición. Las cosas personales y materiales son muy secundarias y trabajamos muy duro en ellas, pero no es la base. No es la base, es algo adicional. Por eso decía la palabra, busquen primero el reino de los cielos y su justicia y las demás cosas serán añadidas. Entonces lo material es una añadidura. Lo principal o esencial es el reino de Dios. La salvación, la bendición, la presencia, la comunión con el Señor. Y bueno, que estemos firmes en las cosas de Dios, eso es lo más importante. Por eso dice, yo siempre estuve contigo. La permanencia de este creyente fue la que lo rescató de caer. En no imitar la conducta pecaminosa y no decaerse al ver cómo prosperan algunas personas que parece que no tienen algún castigo en ese momento. Dice, me tomaste de la mano derecha. O sea, Dios sostuvo a Asaf, lo levantó. A un hombre así de palabra, a un escritor, a un músico, a un levita importante, Dios lo sostuvo de la derecha, de mano derecha. O sea, me levantaste. El que me levanta es Dios. Son los puntos de honestidad. Yo estuve contigo y me tomaste de la mano derecha. Entonces, reconocen que es Dios quien le levanta y Dios siempre está con nosotros. Si nosotros decimos que estamos con Dios, Dios siempre está con nosotros. Siempre, no importa las circunstancias o nuestros sentimientos, Dios siempre está con nosotros. Y cuando dice, me tomaste de la mano derecha, habla de una ayuda, atención y fortaleza. La ayuda porque Dios le levantó. La atención porque Dios vio la necesidad de Asaf y le hizo entender poco a poco esa equivocación, ese enojo. Y también la fortaleza, quien le levantó de esa postración espiritual, de esa conducta equivocada, pues es Dios mismo. Dice el 24, Dios es la guía. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Un texto muy bello, va subiendo hacia la adoración, que es donde termina este salmo, como muchos salmos que van de algo muy deprimente o muy desolador hacia la adoración con el Señor. Es así como debería ser la oración, la comunión con Dios, incluso la vida cristiana. Tenemos que estar así en esa consagración. Vemos cómo hay una sujeción a la Escritura porque dice, me has guiado según tu consejo. Entonces el consejo de Dios siempre está basado en su palabra. Voy a buscar la palabra, voy a leer la palabra, voy a ver qué dice Dios en su palabra de este asunto de los que prosperan en lo material y que no tienen nada con el Señor. Y además dice, me estás guiando. Entonces tenemos que reconocer que quien nos guía es Dios. Nosotros somos los guiados y Dios es el guía. No es al revés, que nosotros guiemos a Dios hacia nuestros conceptos o nuestros anhelos o el punto de vista equivocado o enojado que tuvo Asaf. Dice, me has guiado según tu consejo. Reconoce la presencia de Dios, reconoce la guía y la ayuda. Entonces, este hombre que dice, fui azotado mucho tiempo, todas las mañanas me castigaban, aplicaron la justicia contra mí, está reconociendo que en medio de todo eso, Dios le estaba guiando. Dios me está guiando y es según su consejo. Recordamos, Dios nos guía también en esa palabra que está escrita, pero también en quién es Dios. Dios tiene un consejo por quién es Él. Su consejo y su palabra y quién es Él nunca se separan. Ahí está una fusión en teología, ¿no? O sea, no se puede separar Dios de lo que hace y lo que piensa y lo que dispone. Entonces, ese consejo es perfecto. El consejo no satisfizo la necesidad intelectual de Asaf. No le dijo qué va a pasar con esos malos o por qué no tenía él la prosperidad económica. Dios le llenó de gracia, le llenó de misericordia y le levantó para seguir adelante. Recordamos, cuando Dios nos guía, nos levanta, es de acuerdo a lo que Él es y lo que Él quiere. Pero después da una conclusión que es determinante. Y después me recibirás en gloria.
Esta palabra después habla del final de la vida personal. Asaf no conocía el tiempo de sus días, pero Dios sí. Y Dios sabía que en los días finales de Asaf, Dios le iba a recibir en gloria. Ya hace más de 3.000 años, 3.100 años que escribió este salmo, y finalmente Asaf está en la presencia de Dios. Decíamos en el estado intermedio, en ese paraíso, y está esperando la gloria final. Pero ha sido una bendición estar con Dios y reconocer que nos va a recibir en gloria. Entonces ya no es el enfoque de la riqueza que tiene la gente o la abundancia excesiva, los excesos. Ahora está enfocado en la gloria de Dios. Y así debe de ser nuestro concepto. Me voy a enfocar en la gloria de Dios, lo que a Dios le glorifica. Es el diseño para la eternidad. O sea, no es entonces la acumulación de bienes, no es la percepción que tenemos equivocada de que quienes acumulan tienen todo y no hay para ellos sufrimientos, sino que estamos diseñados para la eternidad. Y aquí vemos una gran desventaja en esos poderosísimos, en esos millonarios, no tienen diseño para la eternidad. No tienen comunión con Dios, no están en pacto, no conocen las cosas de Dios. Entonces, con toda la riqueza que los tiene ciegos y sordos, finalmente no están en lo importante. Lo importante es el diseño que tenemos nosotros, estar en comunión con el Señor. Asaf fue entonces un escritor tan importante que tenemos 12 salmos de él y tenemos mucho que ver de este gran escritor, pero en algún momento de crisis personal sintió que la prosperidad de otros estaba afectándole a él. Y la forma de salir de esto es ponerlos en las manos de Dios, que Dios juzgue a esas personas impías y sin embargo nosotros crecer en piedad, crecer en la comunión, en la consagración y decir, me recibirás en gloria es la mayor certeza. Lo que yo más necesito es estar en la gloria con el Señor. Necesito estar en esa expectativa. Ya no estaba esperando ver riqueza o pobreza o tener riqueza o pobreza, está esperando la comunión con Dios. Espera la eternidad. Entonces, un creyente maduro llega al punto en que está esperando la eternidad. No hablamos de que estemos anhelando que sea muy pronto, de veras solo Dios conoce el tiempo de cada quien, pero necesitamos permanecer en esa expectativa, ¿no? Quienes son jóvenes, bueno, pues posiblemente tengan en teoría más tiempo de bendición. Quienes ya son ancianos posiblemente parezca menos, sin embargo solamente Dios conoce los planes y conoce los tiempos, pero las personas incluso adultas que tienen tantos compromisos, tantos quehaceres, están esperando la gloria del Señor, están esperando glorificación, los galardones con el Señor, estar en esa comunión con Dios, porque dice, vas a recibirme en gloria. Qué diferente de los impíos millonarios que no tienen nada con el Señor. Dice aquí, el creyente va a ser recibido para la eternidad. Aprendemos aquí estos 4 principios. Número 1, enfrentar el desaliento y el dolor. Entonces necesitamos aprender cómo Dios nos va a consolar y a fortalecer para que no nos afecte esa riqueza que van a tener, porque seguirá habiendo personas muy ricas y muy impías. Sin embargo, nosotros no estamos enfocados en eso. Tenemos, como decíamos, orar por la conversión de ellos y orar por la fortaleza de quienes estamos en el Evangelio, que entendamos los valores del Evangelio, que no son materiales, es muy secundario lo material, pero estemos enfrentando el desaliento y el dolor. Cuando estemos tristes porque vemos esa prosperidad, esa facilidad con que a veces parece que los muy ricos que no conocen del Señor tienen solucionado todo, tienen resuelto todo, tenemos que recordar que nosotros tenemos resuelto lo espiritual, que es lo más importante. Tenemos comunión con Dios, hemos sido perdonados, tenemos la bendición. Y también hay que enfrentar el dolor. En cuando Asaf dijo, sentía punzadas en el corazón, me sentía muy desalentado, reconocemos que hay momentos en que nos sentimos así, derribados, pero Dios nos va a levantar. No es el plan de Dios que estemos en esa postración. Dios tiene provisión, como decíamos. Cuando tenemos poca provisión a nuestra vista, desarrollamos la fe, porque Dios provee y bendice y nunca nos faltará nada. Cuando tenemos un poco de abundancia o alguna abundancia, es para poder glorificar al Señor. Entonces, ninguna situación nos tiene que afectar. A un creyente maduro, ni la escasez ni la abundancia. La escasez es motivo de consagración y la abundancia es motivo de glorificar al Señor. Entonces, no vamos a estar afectados por los pocos bienes o muchos a nuestra vista. Vamos a estar siempre trabajando y administrando para glorificar al Señor. Reconocer la equivocación o la falta de discernimiento es el segundo principio que encontramos en estos versículos. Porque cuando Asaf dice, ahora me doy cuenta que yo estaba como un animal, como una bestia que no entendía, tan torpe. Así, un hombre que era inteligente, que era músico, que era un siervo de Dios, se sentía torpe, porque cayó en estar observando la riqueza de los demás. Dice, tengo que reconocer la equivocación. Tenía falta de discernimiento. Ahora, vemos aquí la palabra discernimiento como separar. Es la palabra diacrino, quiere decir separar lo bueno de lo malo. Separar lo importante de lo no importante. La gente que no conoce de Dios no tiene discernimiento. Por eso dice la palabra que pueden llamar bueno a lo malo y a lo malo llamarlo bueno. Tienen una
distorsión de percepción. Pero quienes estamos en el Evangelio, ahora ya no en Cristo, tenemos mucho más, porque Asaf en el judaísmo del Antiguo Testamento tiene revelación, pero nosotros en el Nuevo Testamento tenemos una abundancia del Espíritu Santo, de la palabra completa, realmente revelada para las naciones. Tenemos ahí un discernimiento. Ya no tengo que estarme enfocando en la riqueza o pobreza de los demás, me voy a enfocar en la salvación o en la no salvación, a los que no son convertidos para que vengan a Cristo, y ya no me va a afectar tanto esa abundancia o esa escasez, porque finalmente derriba a muchos, ¿no? La certeza de comunión es una satisfacción. Gracias a Dios, porque la comunión no nos cuesta nada, más que la determinación de usar el tiempo bien, de dedicarnos a lo que nos tenemos que dedicar y crecer espiritualmente donde tenemos que crecer. Porque dice ahí que esa satisfacción de estar ya con una plenitud espiritual, nos damos cuenta de que Dios siempre fortalece. Dios, gracias porque siempre me fortaleces. Tú me fortaleciste, me tomaste la mano derecha, me guiaste, dijo Asaf, y es exactamente el principio que aplicamos nosotros en el Nuevo Testamento. En medio de todas las circunstancias, Dios está con nosotros. Una relación exclusiva. Tenemos la gran riqueza de la comunión con Dios. Esto no lo tienen los millonarios del mundo. La comunión con Dios, el perdón, la salvación, la palabra, la dirección de la palabra es lo que tenemos que enfocarnos. Entonces sí es un crecimiento espiritual, una madurez espiritual. Ya no estar nada más viendo lo que el mundo ve, ahora ver lo que Dios ve. Por eso decimos que cuando crecemos espiritualmente ya no tenemos las mismas prioridades. Ya no es nuestra prioridad ni la riqueza o pobreza o la comparación con los demás. Nuestro enfoque tiene que estar ahora en glorificar al Señor. Y la comunión como una decisión. Finalmente Asaf empezó a buscar más de Dios, dejar de ver la riqueza de los demás o el castigo del que fue injustamente él víctima. Dice, ahora voy a enfocarme más en Dios, estar con Dios. Así como dijo Asaf, con todo, tú siempre has estado conmigo. Qué bella comunión. La palabra de Dios como guía para nosotros. Por eso siempre, en vez de estar así observando esa escasez o abundancia, vamos a la palabra. En medio de toda esta vorágine de situaciones y de compromisos que tenemos, todos los días tenemos que buscar tiempo para meditar, para orar y para estar en la palabra. Y que la palabra sea formativa, sea transformadora para nosotros. No nada más una vida devocional así escasa, sino una vida devocional profunda con la palabra creciente. Y el cuarto principio es la certeza determinante. La certeza o convicción determinante es que Dios hace una obra completa. La obra de Dios se completa con nosotros y no tiene que ver con riqueza material. Eso decíamos, es muy secundario, tiene que ver con riqueza espiritual, con riqueza familiar, que tenemos bendiciones, salud, con que tengamos vida. Ya estamos más que satisfechos realmente, ¿no? Y la salvación de la eternidad, como decía, y me recibirás en gloria. Nosotros también en Cristo tenemos plenamente, incluso mucho más abundantemente explicado por qué tenemos eternidad. Porque Jesús derramó su sangre por nosotros, porque vino a morir por nosotros, pero vino a vivir también y dar vida, y dar toda la palabra que tenemos en los evangelios, en las cartas paulinas, en las cartas generales, en el Apocalipsis, toda la carta del Nuevo Testamento. Y el antecedente del Antiguo Testamento, analizarlo muy bien, como en este caso un salmo nos hace ver que no estemos enfocados en la riqueza o escasez de las personas que no tienen conocimiento del Señor. Y ya no tengamos un enfoque nada más en lo terrenal, nuestro enfoque va a ser en lo espiritual. Nosotros somos ricos espiritualmente, como dice la carta de Efesios, nos has enriquecido en todo, no de manera parcial o un poquito local, dice abundancia espiritual. El justo va a recibir siempre bendición de parte del Señor. Una tercera reacción ante la maldad es discernimiento. Llega entonces al clímax de entendimiento, decíamos, entender qué es lo correcto y lo que no es correcto. Salmo 73 del versículo 28 dice, versículo 25, que hay una persona única para nosotros, que es Dios. Dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Ese versículo es muy, muy bello. Incluso ha sido usado en muchos enfoques de drama y de clases bíblicas y de literatura cristiana, porque habla de una comunión con eso. Cuando dice Asaf, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? O sea, al único importante, y lo tengo en el cielo, eres tú, Señor. Pero llegó a esta conclusión después de ver la perversidad y la abundancia y tener una equivocación y tener un enojo. Y es ahí, en ese contexto, que tenemos que decir, ¿a quién tengo yo en los cielos? Llego a verme que lo único importante que debo tener es yo. Todo lo demás trabajo por ello, me estoy esforzando, voy a buscar administrar y trabajar bien, pero lo importante para mí es a quién tengo. El alto valor no es la riqueza, ni la acumulación, es Dios. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Y siempre Dios en los cielos está para nosotros. Hay una certeza de pertenencia allí, como diciendo, Señor, de veras, lo más importante que yo debía tener, y no me estaba enfocando en eso, era que te tengo a ti siempre en el cielo.
que tú siempre estás allí, que eres lo más precioso, el creador, el autor de todo, el diseñador de todo, que ha diseñado nuestra vida, proyecto que tenemos de vida y aún en la vida eterna tiene grandes diseños. Dice, bueno, a este Señor tan especial que es Dios, lo tengo yo en el cielo. Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Entonces, esta conclusión, la parte B del versículo 25, fuera de ti, nada deseo en la tierra, llega a una madurez tal que ya no quiere nada de lo material. Ya no le afecta la riqueza de aquellos, o la prosperidad, o incluso la apariencia, o la perspectiva que tienen. Ahora solamente está viendo a Dios. Nada de ti, fuera de ti lo deseo en la tierra. O sea, todo lo que yo deseaba en la tierra ya no es principal. Lo principal que deseo eres tú. La comunión, la oración, la adoración, la alabanza, el estar contigo es lo que yo necesito todos los días. Un versículo bellísimo. Salmo 73:25 es la clave medular de todo el Salmo, pero se llega ahí, decíamos entonces, después de discernir y después de estar dándonos cuenta que no es lo importante lo que aquellos acumulen, sino lo importante es que nosotros acumulemos comunión con el Señor y que le pertenecemos. Le tenemos en el cielo, ¿no? Qué bello que el creyente Asaf decía, tengo a Dios siempre. Un adorador, un escritor, un hombre de la palabra, ahora dice, me doy cuenta que lo más importante para mí es tenerte a ti. Y a ti siempre te he tenido allí y fuera de ti ya no deseo nada. Las demás cosas que para mí me parecían tan importantes, si las tenía parecía bueno, si no las tenía parecía muy malo, ahora ya no es importante. Eso es muy secundario. Y dice, ya no deseo nada fuera de ti en la tierra. Qué comunión de exclusividad. Llegamos ahí, exclusividad y suficiencia. O sea, somos exclusivos de Dios porque Dios es exclusivo para nosotros, como nuestro Señor, como nuestro Creador. Pero también la suficiencia. O sea, ya no necesito nada más. Todo lo demás lo podré tener o no. Pero lo más importante es que te tengo a ti en mi corazón. Esa es la madurez. El punto climático de madurez de un creyente está en este versículo. Dice el 26, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Empieza una belleza de expresión de este escritor de salmos muy perfectos. Era un gran escritor, pero dice aquí entonces, después de reconocer la exclusividad con el Señor y esa grandeza de el valor solamente al Señor, dice, mi carne y mi corazón desfallecen. O sea, se sentía morir. Desfallecer puede ser eso, ¿no? Un agotamiento físico y emocional, porque estaba viendo esa riqueza de los que prosperan y por qué prosperó y por qué tiene más y por qué tiene tanto y por qué le va bien. Y ahora hay un agotamiento personal, físico y emocional, decíamos. El agotamiento físico porque no es lo que Dios nos ha llamado. Dios no nos ha llamado a ver la riqueza ni pobreza de nadie. Nos ha llamado a ver la riqueza del Evangelio, a ver cómo predicar, a cómo vivir el Evangelio en nuestra casa. Ahí en nuestras casas tiene que vivir ese Evangelio. Es lo que Dios nos ha llamado. Y que llevemos la palabra donde quiera que nos movamos, donde quiera que estemos, que llevemos la palabra del Señor en nuestra vida. Pero entonces ya se supera ese agotamiento físico y emocional cuando empieza a tener el discernimiento. Dice, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Otra parte muy bella de todo este salmo, cuando dice la roca de mi corazón, habla de la firmeza espiritual. ¿Por qué tengo firme mi corazón? Porque te tengo a ti. No por la riqueza o pobreza o alguna situación material. La firmeza espiritual, la roca de mi corazón, o sea, esa parte firme, inamovible, esa parte donde me siento con una seguridad, la que no tienen los millonarios, que no tienen del Señor. Decimos, no importa la riqueza o pobreza, importa el tener a Dios o no. No habla de estas personas que prosperan como buenas o malas por la riqueza, sino por la conducta hacia esa riqueza, que era de egoísmo y era de inconversión. Ahora habla de cómo nuestro corazón desfallece el ver eso, pero también nuestra roca del corazón siempre, dice este Señor. O sea, hay una firmeza espiritual a la que llegó Asaf cuando empezó a ver lo que tenía que ver, que era ver la comunión con Dios, la bendición, la presencia permanente, esa seguridad. Y mi porción es Dios para siempre. Mi porción es así como lo que yo necesito. Lo que es indispensable para mí es mi porción, la parte que me toca, la parte importante, la parte medular, eso es la porción. Dice ahora mi porción es Dios. Qué bello que digamos la roca de mi corazón, donde me siento muy firmes contigo y mi porción. O sea, aquello que es indispensable para mí, que es determinante, que es esencial, eres tú. Que lleguemos a ese punto de comunión. Dice el 73:27, porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Y hay una advertencia, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Entonces, estas personas que se apartan del Señor, dice, los que se alejan de ti, habla de apóstatas. Recordamos, el que se aparta del Señor es apóstata, que literalmente quiere decir ponerse a un lado. Eso es apóstasis. Entonces, quien se pone a un lado, quien ya no sigue en la comunión, quien no sigue en la fe, ellos van a perecer.
Y ahora no habla entonces de los impíos que tienen tanta riqueza, ahora habla de los que estando con Dios se apartan, que es un tema muy secundario. Qué triste que alguien se aparte y abandone la fe. Hay una muerte espiritual allí. Por eso hay que permanecer. No siempre vamos a sentir el ánimo de hacerlo. Parece que hay complicaciones, tenemos muchas dificultades. Sin embargo, tenemos que ser fieles. Nos damos cuenta de que dice ahí, estos que se alejan perecerán. Finalmente, en lo físico van a morir, pero también están muertos espiritualmente. Decíamos la segunda muerte, ¿no? No tienen comunión con Dios, que es valiosísima aquí. En medio de esa riqueza, de esa superabundancia material que Asaf veía, ahora ve la riqueza espiritual o la pobreza. Y esta pobreza espiritual se da porque se apartan del Señor. Entonces, un llamado a que nunca nos apartemos del Señor. Una advertencia para no abandonar la fe, porque la consecuencia de abandonar la fe siempre es muerte espiritual. Y dice de manera reiterada, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Entonces Dios es perfectamente justo. Aquel que se aparta de Dios va a ser destruido. Por eso nos duele tanto que alguien se aparte y oramos por los que se han apartado y queremos pedir a Dios que regresen. Es determinante que regresen, es importantísimo. Pero siempre eso es el Evangelio, estar predicando, estar orando, estar buscando al Señor. Porque se apartan de Dios. Puede ser que corran en pos de otro tipo de personas o valores equivocadas, erróneas igual. Como decía Asaf aquí, me puse a ver lo que no tenía que ver. Y ahora tengo que ver lo que sí necesito, lo que es trascendental, lo que es importante. Dice el 28, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto a Jehová el Señor en mi esperanza para contar todas tus obras. Entonces, es la decisión personal del creyente, ya no nada más los millonarios que son impíos o los creyentes que se apartan. Dice ahora, en cuanto a mí. Recordamos que la fe es personal, el evangelio es personal. No podemos dejar que otros decidan por nosotros. O pensar que porque alguien de la familia es consagrado, la fe está bien. Es personal. La decisión es personal, ni siquiera de padres a hijos o de abuelos a nietos, ¿no? Es personal. En cuanto a mí, dice el acercarme, o sea, habla de una comunión que se busca, habla de un trabajo, habla de un compromiso. Me voy a acercar a Dios y eso es el bien, ya no el enfoque equivocado de los bienes efímeros, así que no son permanentes. Dice, en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien, es mi decisión. Voy a tener comunión con el Señor, me voy a sentir cerca de Dios permanentemente. Esa es mi decisión. Punto de mucha madurez para Asaf, dice, me voy a decidir por seguir al Señor. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Entonces habla aquí de cómo ahora la esperanza, dice, he puesto, habla de una obra que empezó en pasado y tiene efectos en presente. He puesto en el Señor mi esperanza, o sea, me decidí. No es de un momento o es un sentimiento personal o momentáneo, es una decisión. La fe es una decisión, el camino de fe es una decisión, dice, y me voy a decidir a tener esta comunión con el Señor, que es mi esperanza. Ya mi esperanza no es lo material, para contar todas tus obras. O sea, voy a exaltar tu nombre, voy a testificar de lo que tú haces, de quién eres tú, de cuáles son tus obras. Ese es mi compromiso, hablar de ti. Ahora, como creyentes tenemos también una gran fortaleza en estas 4 partes. Primero, la certeza. Estamos totalmente seguros de que Dios tiene el primer lugar para nosotros. Lo más trascendental, lo determinante, lo importante, lo suficiente, lo que llena el universo para nosotros es Dios. La comunión para mí es Dios. En cuanto a mí, lo importante es Dios. Voy a buscar al Señor, voy a dejar de ver esas riquezas o escasez y voy a estar buscando siempre al Señor. Todo lo demás, mi papel como familia, como padre, como hijo, como trabajo, como ministerio, en la profesión que desarrollemos o el trabajo que tengamos o el oficio que desarrollemos, todo eso va a ser secundario. Lo voy a hacer porque es una provisión para mí. Pero lo que para mí es medular ahora es la comunión con el Señor. Y no caer en desaliento. Porque finalmente sí estamos viendo esa prosperidad, ese abuso, esa delincuencia incluso. Puede ser que caigamos en un desaliento. Tenemos que levantarnos. ¿Cuáles son nuestros valores? Ya no es lo material, ya no es lo que el mundo ve como ese primera de Juan. Ya no son los deseos de los ojos, ni los deseos de la carne, ni la soberbia de la vida. Ahora estoy enfocado en la riqueza espiritual y las demás cosas son secundarias. No dejo de trabajar, no dejo de estudiar, no dejo de prepararme, no dejo de administrar. Lo hago lo mejor que puedo, pero es un trabajo secundario. Mi primer trabajo o mi trabajo prioritario es buscar al Señor. Orar por las personas que se apartan, recordamos por los apóstatas, porque es alejarse, morir y ser destruidos, dice la palabra. Y entonces tenemos que orar por ellos. Todos tenemos gente que amamos, que se han apartado de la palabra y es
Algo importantísimo, orar permanentemente para que regresen al camino. Y les invitamos para que regresen siempre, ¿no? Y la decisión de seguir a Dios es personal, como decimos, una fe definida. No voy a estar buscando aquello. Para mí el bien, lo adecuado, lo perfecto es la comunión de Dios, que siempre está conmigo, que siempre está allí. Y acercarme continuamente en comunión de oración, de lectura, de meditación, de estar con la palabra, de hacer reuniones, aunque ahora son virtuales. Las reuniones que hacemos son base de nuestro elemento espiritual. Tenemos que seguir en esto y contar el testimonio de las obras del Señor. Como dice, testificaré de lo que tú has hecho, Señor. Ya no me interesa la riqueza o la pobreza o la comparación económica, me interesa la riqueza espiritual. 3 reacciones ante la maldad. Salmo 73, equivocación, enojo y discernimiento. Queremos orar, hermanos, por todos nuestros amados en Cristo y queremos rogar que Dios nos use para poder compartir su palabra donde se necesite, y es una bendición que la tengamos y que la podamos llevar a quienes no la tienen. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias por este Salmo 73 de Asaf, una pieza perfecta, preciosa, completa, de una gran composición, Señor, pero que analiza realmente 3 reacciones ante la maldad. La primera fue de equivocación. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado? Como Asaf, viendo la prosperidad de las personas que no te conocen, viendo el abuso, viendo cómo hay una riqueza creciente, cómo parece que no hay un límite a este tipo de corrupción, de crímenes que se cometen todos los días cerca de nosotros. Te pedimos justicia, te pedimos bendición para esto, aún para las personas que han sido víctimas de este tipo de acciones. Te pedimos que tú bendigas y levantes, Señor, porque para ti es la justicia determinante, pero también que no afecte nuestro corazón, que estemos enfocados más bien en lo que dice tu palabra. Que también manejemos el enojo, que tengamos el reconocimiento espiritual de que nos hemos enojado, nos hemos sentido desalentados. Dice Asaf, tuve amargura en mi corazón y sentía punzadas en este mismo corazón. Realmente nos hemos entristecido al ver esas cosas, pero te pedimos que tú nos llegues a adorar, Señor. Que nos ayudes a ser gente de discernimiento, que sí veamos lo material como necesario, como algo que trabajamos por ello, que no nos esclavicemos con esto, sino que nosotros lo usemos para tu gloria. Que realmente cuando tenemos escasez busquemos esa abundancia que tú das. Oramos por la gente que hoy tiene escasez, que ha tenido en su trabajo pérdidas, que ha tenido tanto incluso muerte de personas cercanas a nosotros y tantas pérdidas que estamos viendo cada día. Te pedimos bendición y fortaleza, Señor, pero también rogamos discernimiento, que podamos ver exactamente como tú quieres que veamos todo, que es una palabra de gran madurez, el poder separar lo bueno de lo malo. Queremos llevar esta palabra, llevar este conocimiento a todos, Señor. Oramos por nuestros niños, te pedimos que los bendigas ahora que están con esta disyuntiva de estar en clases en línea, pero que haya fortaleza para ellos. Igual nuestros jóvenes, adolescentes, Señor, en sus escuelas, los niveles que van a pasar, las escuelas que están por terminar, te pedimos que los bendigas y los levantes y los dirijas en todo. Y también los adultos, Señor, que estamos en la etapa productiva, en la etapa de responsabilidad, que nos dirijas, Señor, que proveas cada día. Si alguien tiene escasez hoy, que haya provisión, que haya cambios, que haya abundancia en el corazón y también que haya un resultado de bendición para cada mesa, Señor, que no falte lo básico en nuestras mesas. Y también rogamos que podamos tener discernimiento todos, Señor, aún nuestros ancianos, que también con su experiencia y con lo que tú has puesto en sus corazones sigan siendo de bendición para nosotros. Oramos por este mundo tan necesitado y nosotros solamente confiamos en lo que tú puedes hacer y en lo que harás. Te damos gracias en nombre de Jesús. Amén. Gracias por su atención, hermanos.